Entonces vamos a dar algunas guías generales sobre... Como decía, la primera elección es si vamos a darle warfarina o no. Hay que partir del hecho de que la warfarina es muy bueno como anticoagulante y es muy bueno para prevenir enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. Eso no cabe duda, es muy bueno. Aquí el problema es las cosas que vienen aparejadas con la warfarina que son luego están fluctuando, hay veces que están subcoagulados, otros están sobrecoagulados, está ahí para hacerlo bien son 4 días, cuando están en un buen INR lo cambiamos a cada semana, si sigue con a cada 2 semanas, buenos niveles, lo cambiamos una vez al mes y tenemos que seguirlo una vez al mes. Entonces, y cada que introducimos un medicamento nuevo hay que regresar bien, damos un medicamento nuevo, como tiene muchas interacciones la warfarina, y regresamos a los 3 o 4 días y volver a ver que el INR esté bien. Entonces es complejo tanto para... Por eso nos viene a la mente el, bueno, ¿por qué no le damos un modelo de nuevos anticoagulantes que no tenemos que hacer todo esto? Y aquí una de las dudas que surge es, bueno, si le voy a dar un nuevo anticoagulante, ¿cuál? Lo ideal sería tener un ensayo clínico controlado que comparara los diferentes anticoagulantes y buscando ensayos clínicos controlados, los nuevos anticoagulantes entre ellos. La diapositiva que salió es esta, exactamente así, como la vemos en el blanco. No hay ensayos clínicos comparando los nuevos anticoagulantes entre ellos. Eso quiere decir que no hay manera de decir cuál es mejor. No sabemos si rivaroxaban es mejor que doxaban o doxaban es mejor que pixaban, porque no tenemos uno que lo compare directamente. Todos los estudios son comparándolos contra warfarina. Entonces, partiendo de ese hecho, o sea, tomen en cuenta que no puedo decirles cuál es el nuevo anticoagulante que es mejor, porque no hay estudios comparativos, pero sí podemos sacar algunas conclusiones de lo que sí tenemos, que son los estudios contra warfarina. Para nuestros pacientes sabemos que tienen algunas características diferentes a veces a los que vienen en los ensayos clínicos controlados. Evidentemente, los pacientes geriátricos tienen más edad, tienen más comorbilidades, tienen más fármacos, es mucho más frecuente la falla renal y frecuentemente tampoco tienen tanto dinero. O el dinero lo da alguien más. Entonces todo esto es lo que tenemos que considerar. En la plática lo que quiero cubrir es fundamentalmente esto, dar una visión general y características clave de los perfiles farmacológicos de los nuevos anticoagulantes, analizar los estudios clínicos pivote que llevaron a que se aprobaran estos anticoagulantes y destacar qué diferencias hay entre ellos, sabiendo nuevamente que son diferentes estudios. ¿Qué diferencias hay entre ellos en cuanto a los grupos de mayores de 75 años, el grupo que tiene falla renal, el grupo que tiene polifarmacia, y también ver qué tanto los pacientes se adhieren al tratamiento y qué tanto lo discontinúan? Y al final de la conferencia lo que vamos a ver es un análisis que hay sobre costos, saber que si sale más barato o menos barato dar uno u otro anticoagulante o la misma warfarina. Entonces, recordando un poco cómo actúan los anticoagulantes orales, aquí tenemos los anticoagulantes orales, todos son antagonistas de la vitamina K. Aquí también vale la pena destacar que los estudios de anticoagulación y fibrilación auricular son hechos con warfarina. Y la mayoría de las veces, en México, utilizamos acenocumarol, que es el Sintron, el nombre comercial. Ese es el que utilizamos. ¿Por qué razón utilizamos? Muy probablemente puede ser por el que había. Cuando yo me formé como residente no había warfarina. Y entonces mi residente de arriba me enseñó a dar Sintron. Yo aprendí a dar el acenocumarol y cuando vino un R1 y me preguntó cómo anticoagular, o yo dije cómo anticoagular, le dije acenocumarol. Es nada más tradición verbal, porque los estudios están hechos con warfarina. En realidad también estos dos medicamentos son iguales. Si ven aquí, lo que hace tanto la warfarina como el acenocumarol es inhibir la misma enzima. La warfarina va a inhibir a la vitamina K epóxido reductasa. Lo que hace esta enzima es cambiar la vitamina K de forma epóxido a forma reducida y
Y la forma reducida va a activar a esta otra enzima, la gamma-glutamina carboxilasa, que va a transformar a los factores de coagulaciones K dependientes, el 2, 7, 9 y 10, en una forma funcional. No una forma activa, solamente una forma funcional que puede ser activada. Y la principal diferencia entre warfarina y el aceno, la vida media del acenofumarol es de unas 9 horas. La vida media de la warfarina es de 40 horas. Esto nos lleva a diferencias importantes farmacocinéticas y farmacodinámicas. La principal de ellas es que el acenofumarol, la principal de ellas es que el acenofumarol, si no me oyen bien así, ok. El acenofumarol, como tiene una vida media más corta, sus concentraciones plasmáticas van a ser más variables y esto nos va a llevar a que el INR sea más variable. Y esto lleva a que si nosotros anticoagulamos con acenofumarol, nos va a ser mucho más difícil mantener a un paciente en un INR estable. Para decir que alguien está bien anticoagulado, debe de estar por lo menos el 60% del tiempo entre 2 y 3 de INR para coagulación de fibrilación auricular. Con el acenofumarol esto es muy difícil. Con la warfarina es mucho más fácil, es más fácil. Pero tenemos el problema también de que como tiene una vida media mucho más prolongada, si tenemos un problema de sangrado, es más difícil quitar ese efecto. Nuevamente recuerden que los estudios, la inmensa mayoría de no con acenofumarol, esa es la primera consideración que tenemos que tener. Vean dónde actúan los con de propagación, como en la fase de formación de fibrina. Aquí en estas flechas se ve cómo disminuyen la actividad de estos factores del 2, el 7, el 9 y el 10. En cambio, los nuevos anticoagulantes actúan fundamentalmente en dos niveles. Uno, son inhibidores directos del factor 10 activado, o sea, el divarroxaban, el apixaban y el edoxaban, que no viene ahí. Actúan de esa manera, una manera fácil de aprender de actuar es que esta X y A que tienen todos quiere decir factor 10 activado. El oxaban, apixaban, el divarroxaban actúan en el mismo nivel. Y el dabigatran lo que es un inhibidor del factor 2 activado, un inhibidor de la atromina. ¿Okay? Es donde actúan estos nuevos anticoagulantes. Aquí les damos un resumen de cómo actúan los medicamentos y algunos datos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Vemos cómo el apixaban, el edoxaban y el divarroxaban son inhibidores directos del factor desactivado. La warfarina ya dijimos cómo actúa y el dabigatran es un inhibidor directo de trombina. Una cosa que es importante aquí es que de todos estos, todos tienen depuración renal. Algunos más y otros menos. Por ejemplo, el dabigatran tiene un 65% de depuración renal. En cambio, el apixaban tiene solo un 27% de depuración renal. Esto puede llegar a ser importante en pacientes con falla renal. Y vean cómo los antagonistas de vitamina K no tienen depuración renal. Debido a esto es que generalmente se dice que la warfarina es el medicamento indicado en los pacientes con falla renal. Vamos a ver en el transcurso de la exposición si esto es realmente cierto. Otra cosa importante es que vean la vida media promedio de los medicamentos. Casi todos están alrededor de las 12 horas, 12 y 14 horas, más o menos lo mismo. A diferencia de la warfarina, que ya decíamos que es una vida media de 40 horas. Y el tiempo para la concentración máxima también varía, 3 a 5 días para la warfarina y algunas horas para los otros medicamentos. Entonces sí hay diferencias importantes en cuanto a las concentraciones de la vida media. Los medicamentos, los que se han llamado nuevos anticoagulantes, en realidad no son tan nuevos. El primer estudio sobre los nuevos anticoagulantes, hablamos de 15.000 pacientes, 18.000 pacientes, 20.000 pacientes. Esa es una diferencia importante y vamos a ver por qué es así. Fue en el 2000 de dabigatran, luego en el 2012, aquí estamos poniendo el estudio Averroes, este no es contra warfarina. Todos estos estudios son del medicamento nuevo contra warfarina. En el Averroes no, el Averroes es un estudio en el que se comparó apixaban contra aspirina en pacientes que por
múltiples razones no se les podía dar warfarina. Y aquí se encontró dos cosas muy importantes que es importante que nos llevemos como mensajes. El primero es que la aspirina no previene embolismo cerebral ni fibrilación auricular. Es inútil para el tratamiento de la fibrilación auricular. El número dos es que los pacientes que se les da aspirina y tienen fibrilación auricular sangran casi lo mismo que cuando les damos warfarina o cuando le damos un nuevo anticoagulante. O sea, por un lado no tenemos un efecto clínico relevante y por otro lado tenemos un efecto secundario importante. Entonces, la aspirina no es un tratamiento para la fibrilación auricular. Eso es nuevamente un mensaje que se tiene que llevar. A veces decimos, bueno, híjole, pobrecito, el viejito no le vamos a dar el anticoagulante, ¿qué tal si sangra? Bueno, pero no lo podemos dejar sin nada, mejor le damos aspirinita. No, pues la aspirinita no le ayuda nada y sí aumenta el riesgo de sangrado a un nivel muy importante. Luego tenemos el estudio, en el mismo año más o menos salió el estudio de Aristóteles, este es con apixaban, el Rocket AF, este es con rivaroxaban, y más recientemente el Engage AF, que es con edoxaban. Y todos nuevamente comparados contra warfarina. ¿Cómo son los estudios? Por aquí les digo por eso que no podemos compararlos directamente. No hay un estudio comparándolos directamente, ni los criterios de inclusión son los mismos en los pacientes. Vean estos estudios, por ejemplo, vean el número, 18.000 pacientes aquí, 14.000 pacientes acá, 18.000 pacientes acá, 21.000 pacientes acá. Una de las razones para que sean tan grandes estos estudios es que la warfarina es muy buena. La warfarina es muy buena, necesitamos muchos pacientes para probar una diferencia. Si es que la hay. La mayoría de estos estudios son estudios que tienen como objetivo la no inferioridad, o sea, decir, mi medicamento no es inferior a la warfarina. Ninguno es para probar superioridad. Inclusive el diseño que tienen son diferentes. El diseño del Relay, ese de la Vigatrar, es un diseño de no inferioridad, como todos los demás, pero esto es un diseño pro. Esta sigla quiere decir que es prospectivo, que es un estudio en el que es abierto, sorprendido, y lo único que está cegado es el resultado final, es el evento, en este caso, de enfermedad vascular cerebral. Todos los demás son estudios dobles ciegos con doble simulación. Estos estudios son un poquito más fáciles de hacer, ¿no? Estos son un poco más difíciles de hacer. Los que abogan por los estudios PROC dicen que estos estudios son más apegados a la realidad clínica, puede ser, pero también introducen el sesgo de que el paciente y el médico saben qué les están dando. En estos no. A los pacientes que dieron estos estudios de CHAD-2 en el Relay tenían que tener más de uno de CHAD-2. En el Rocket tenían que tener más de 2. Aquí, nuevamente, esto hace que los estudios sean muy diferentes. En el de apixaban tenía que ser mayor o igual a 1 y en el Engage más de 2. Es decir, en algunos estudios eran pacientes que tenían más riesgo de tener enfermedad vascular cerebral, y si tienen más riesgo de tener enfermedad vascular cerebral es más fácil probar un resultado, teóricamente. Todos tuvieron el mismo desenlace y todos tuvieron las mismas medidas de seguridad, más o menos. Ver si tienen una hemorragia mayor, la hemorragia mayor definida como una hemorragia que es clínicamente evidente, una hemorragia que baja más de 2 gramos de hemoglobina o que requiere más de 2 paquetes globulares o que está en un sitio que es crítico. Por ejemplo, hemorragia cerebral o una hemorragia pericárdica o una hemorragia intraarticular. Eso es lo que define hemorragia mayor. El que ven aquí, con estas siglas, son hemorragia clínicamente relevante, pero que no es mayor. El desenlace primario es la prevención del EC. Todos ellos, con un criterio de exclusión, pusieron que tuvieran, la mayoría de ellos, creatinina o realmente creatinina abajo de 30, medido con la fórmula de Cockcroft, casi todos ellos. A excepción de Aristóteles, que pusieron menos de 25 como criterio de exclusión. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta también para cuando veamos los resultados de estos estudios. En este es también un poco para comparar las características de los pacientes. Más o menos todos tuvieron la misma edad, por ahí de 70 años, en eso sí se parecen todos, tienen más o menos 70 años, la mayoría de los pacientes fueron hombres, y aquí hay otra diferencia importante, aquí abajo.
Vean cómo el estudio de Apixaban y el estudio de la ligatura estuvieron, los pacientes estuvieron distribuidos más o menos en los mismos porcentajes, cosa que no ocurrió en el estudio de Roxaban, cuando la mayoría de los pacientes tenían un riesgo relativamente bajo, el 77% de los pacientes estaban en 0 y 1 de esas dos. Y en Rivaroxaban, en realidad, si se recuerdan, el criterio era de que tuviera más de 2, de CHART2, entonces no tenían pacientes con 0 y 1. Por eso ponen menos de 1% que lo tuvieron, algunos se les coló por alguna razón. Pero un criterio de exclusión era ese, no eran pacientes con más riesgo. Entonces, nuevamente, no son estudios comparables. Y otra cosa importante es que difieren en el tiempo en que la warfarina sí funcionaba. En el grupo de warfarina se pedía que al menos estuvieran un 60% del tiempo en INR de 2 y 3, para que fuera una buena anticoagulación. Todos los estudios cumplieron con ese criterio, excepto el de Rivaroxaban, que tiene 55%. Entonces, cuando hacemos los estudios de la comparación, vemos que estamos comparando Rivaroxaban contra una dosificación subóptima de la warfarina. Después, en el estudio de Rivaroxaban, hicieron otro estudio comparándolos con los que sí tenían arriba del 60%, resultó que sí funcionaba, pero bueno, eso también es importante recordarlo, que en este estudio no se logró el objetivo de anticoagulación con warfarina, ni aún en un ensayo clínico controlado, que los pacientes lo están viendo frecuentemente. ¿A cómo les fue en cada uno de estos estudios para la prevención del EBC? Que es principalmente lo que queremos ver, que los pacientes no tengan un EBC. Vemos en los estudios que la mayoría de ellos fueron iguales a warfarina para la prevención de EBC. Nuevamente, esto quiere decir que la warfarina sigue. Tanto Apixaban como Dabigatran fueron iguales, la dosis alta de Roxaban también fue igual, y el Rivaroxaban también fue igual que la warfarina. O sea, cumplieron su objetivo de medir no inferioridad. Uno es el Dabigatran a la dosis de 150 miligramos. Este es mejor que la warfarina para la prevención de EBC. Y otro punto importante es la dosis baja de Roxaban. Dosis baja de Roxaban son 30 miligramos. Fue peor que la warfarina. Entonces, el Roxaban en dosis baja tal vez no sería una buena opción porque no previene igual. Aquí también hay otras diferencias. Todos estos estudios de aquí arriba fueron con intención a tratar. Y el de Rivaroxaban se analizaron solamente los pacientes que realmente terminaron el tratamiento, que sí siguieron el tratamiento de manera adecuada. Esa fue nada más la gráfica de prevención de EBC, de cualquier tipo de EBC. Tanto documentado con imagen como nada más por clínica y EBC hemorrágico o no hemorrágico. Aquí nada más vemos la prevención del EBC isquémico y el embolismo sistémico. Aquí lo que sucedió fue algo un poquito diferente. En el estudio de Apixaban se demostró que Apixaban era mejor, Dabigatran sigue siendo mejor, el Edoxaban es igual, el Rivaroxaban es igual, y los NOACs como grupo son mejores que la warfarina. Muy probablemente porque estos dos estudios jalan la conclusión hacia este lado. Nuevamente, aquí en todas las diapositivas van a ver esto en amarillo. Otra vez, no existen estudios directos, entonces no podemos decir que un anticoagulante sea mejor que el otro. Solamente podemos dar qué tan buenos son comparados contra la warfarina. Cuando anticoagulamos a un paciente, la primera duda que nos surge es: ¿lo vamos a anticoagular? ¿Qué riesgo tiene de que sangre? Lo que nos angustia mucho es que sangre. Porque una de las cosas que pensamos siempre es, bueno, si yo no le doy el medicamento y tiene un EBC isquémico, pues bueno, así lo quiso un ser superior o shit happens. No se lo dimos y le pasó. Pero si nosotros le damos el medicamento y al paciente se le ocurre sangrar, entonces la culpa es nuestra. Eso es como pensando, no quiere decir que sea cierto, así pensamos. Nosotros nos angustia mucho que el paciente sangre. Nosotros vamos a ver en estos estudios qué tan factible es que sangre, qué tan grave es que sangre. Entonces, en estos estudios lo que se vio es que en hemorragia mayor definida, como les dije hace un momento,
El apixaban provocó menos hemorragias mayores. El dabigatran, que en los estudios previos había sido mejor para prevenir EBC, en este momento es igual de probable que sangre. El oxaban de 60 miligramos es menos probable que sangre. El ivaroxaban igual. Y como grupo, parece ser, toca aquí la unidad, los son iguales. Entonces, hay algunos medicamentos que disminuyen el riesgo de sangrado comparado con la warfarina y otros que son iguales a warfarina. Ahora, otra cosa que nos importa no tanto es que sangre el paciente, sino si sangra y se muere. O sea, sangró y se va a morir. ¿Cómo nos va con la warfarina y con el resto de los medicamentos? Aquí, el paciente para prevenir el EBC isquémico, estos todos los nuevos anticoagulantes comparados, para prevenir el EBC isquémico, vemos que son iguales, para prevenir EBC hemorrágico es mejor dar un nuevo anticoagulante, o sea, es más probable que tenga un EBC hemorrágico un paciente con warfarina que un paciente con un nuevo anticoagulante. Eso es una cosa importante, porque uno de los desenlaces que más nos abruman es que el paciente vaya a sangrar del cerebro. Aquí vemos que los nuevos anticoagulantes son más seguros. Infarto miocardio igual, inmortalidad por todas las causas, ligeramente mejor los nuevos anticoagulantes. Entonces, sangran menos en general y se mueren menos en general a los pacientes que damos nuevos anticoagulantes. Otra de las cosas que nos preocupan es, bueno, hay de EBCs a EBCs. Una cosa es un EBC que me hace que la comisura del labio se me vaya para acá y se me quita. Y otra cosa es que tengo una hemiplegia vasocorporal y que el paciente esté en riesgo de morirse porque además tiene alteraciones en la dilución. Entonces, vamos a ver qué tal nos va en estos estudios en la prevención de EBC grave, no nada más cualquier EBC, sino un EBC grave. Otra de las mismas gráficas, aquí vemos apixaban que es mejor discapacitante o fatal. El dabigatran, la dosis de 110 miligramos, que es igual, la de 150, y todos los demás son iguales a la warfarina para prevenir EBC discapacitante o fatal. Todos los EBC son iguales, no todas las hemorragias son iguales. Aquí estamos hablando nada más de hemorragia mayor. En hemorragia mayor, esto es algo que ya habíamos visto, apixaban y dabigatran nos disminuyen el riesgo de sangrado, el edoxaban también, y la dosis de baja de edoxaban parece ser mejor. Pero recuerden que la dosis baja de edoxaban fue peor que warfarina para prevenir EBC. Por eso no hablamos mucho de la dosis baja de edoxaban, porque es peor que la warfarina para prevenir EBC, y hablamos nada más de la dosis alta. Entonces, en general, para hemorragia mayor, la apixaban y la dabigatran pudieran ser mejores, o la dosis alta de edoxaban. Las hemorragias mayores pueden ser, una de las más frecuentes es hemorragia gastrointestinal. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene alto riesgo de hemorragia gastrointestinal, podríamos elegir uno de los nuevos anticoagulantes que tengan menos incidencia de hemorragia gastrointestinal. Aquí vemos que la apixaban es igual que la warfarina, que la dabigatran también es igual que la warfarina, a 110 miligramos, a 150 miligramos provoca más sangrado que warfarina, el edoxaban provoca más sangrado que warfarina, y la dosis baja de edoxaban, que provoca menos hemorragia gastrointestinal, pero nuevamente es peor para prevenir el EBC. Sobre el rivaroxaban no tenemos datos porque no fue algo que evaluaran de manera independiente. Entonces no hay datos sobre el rivaroxaban de qué tanto sangran de manera diferenciada sangrado mayor gastrointestinal de otro tipo de sangrados. Entonces de eso no tenemos datos. Otra cosa que nos preocupa también es, bueno, ok, los nuevos anticoagulantes, algunos son mejores para prevenir EBC, otros son iguales, algunos son mejores para evitar sangrados, otros son iguales, pero ¿qué pasa si el paciente sangra? Con la warfarina tenemos la seguridad, entre comillas, de que tenemos un antídoto. Le podemos dar vitamina K. Y yo diría es una falsa seguridad, porque si damos vitamina K a un paciente con warfarina no deja de sangrar de inmediato. Si se trata de una hemorragia grave con warfarina o sin cumarina, lo que tenemos que dar es sí quitar el medicamento, sí la vitamina K, pero tenemos que darle
concentrados de complejo de cotromina, o tenemos que darle plasma fresco congelado, porque si no, no para el sangrado. Entonces, esos pacientes creemos que no tenemos el antídoto cuando en realidad no lo tenemos. Y lo que nos dice la verdad es tener antídoto para los nuevos anticoagulantes, que ya hay algunos de luz, ya hay nuevos antídotos. Esto es un estudio sin antídoto, ensangrado con hemorragia mayor. Vean la mortalidad con warfarina. Y este es solamente un ejemplo, con apixaban, aún sin darles medidas, los pacientes con apixaban y hemorragia mayor se mueren menos que los que tienen warfarina y tienen hemorragia mayor. Entonces, esto de que tenemos un antídoto para la vitamina, para la warfarina, de verdad nos da una falsa seguridad. En realidad, si sangran con warfarina, agárrense, porque les va peor que con los nuevos anticoagulantes. A estos mayores de 75 años se mantiene la seguridad. Este es un estudio independiente de las compañías farmacéuticas, lo cual es muy bueno, en el que lo que más me gustó de este estudio es que nos pone el número necesario a tratar, que es algo muy importante para elegir un medicamento para los pacientes. Aquí tenemos el estudio de dabigatran, el estudio de rivaroxaban, el estudio con apixaban, de levoxaban. Y vean aquí el número necesario a tratar para prevenir un EBC, esto todo es comparado con la warfarina. Recuerden que la warfarina, el número necesario a tratar es más o menos 20. Aquí el número necesario a tratar es para prevenir un nuevo evento de EBC adicional a los que previene la warfarina. ¿Se entiende? Porque si no me van a decir el número necesario a tratar aquí pone 220 y warfarina tiene 20. Sí, pero esto, warfarina es contra placebo y esto es contra warfarina. O sea, contra algo muy bueno estamos comparando algo, otra cosa más. Aquí el número necesario a tratar para prevenir un nuevo EBC, además de lo que ya previene warfarina, para la dabigatran con 110 son 400, con 150 miligramos que es 141. Pero aquí lo más importante, por ejemplo, con la dosis alta de la dabigatran, es que el número necesario a tratar tiene un número negativo, igual con la dosis de 110 miligramos. Quiere decir que esto produce daño, no está previniendo sangrado. Estos son, le tenemos que dar a 137 pacientes de dabigatran a 150 miligramos y con esto vamos a tener una hemorragia suplementaria a las que tendría con warfarina. Si tiene el número negativo, no es el número necesario a tratar para tener beneficio, es el número necesario a tratar para causar daño. Los con dabigatran, en los mayores de 75 años, nuevamente este es un grupo nada más de mayores de 75 años, en realidad tenemos más sangrado, a diferencia de lo que teníamos en el estudio de completo. En el de rivaroxaban ocurre más o menos lo mismo, necesitamos 179, el número necesario a tratar para causar beneficio y que no tenga un EBC, pero vean cómo necesitamos 200 pacientes para provocar una hemorragia mayor adicional a la que provocaría warfarina. En el estudio de apixaban, 159 pacientes mayores de 75 años para tener un beneficio y 54, aquí es un número positivo, quiere decir que tenemos que tratar 54 pacientes para prevenir un episodio de sangrado comparado con la warfarina. Aquí no es negativo, aquí protege. Lo mismo ocurre con el edoxaban. El edoxaban, vean, la dosis baja, el número es negativo, quiere decir que estos van a tener más EBC que con el warfarina, pero con la dosis que se utiliza habitualmente, la dosis de 60 miligramos, el número necesario de tratar para prevenir un EBC de 244 y también tiene un buen efecto sobre el sangrado. Entonces ahí hay un par de medicamentos que benefician en el sentido de que el desenlace que queremos evitar lo evitan y el desenlace que no queremos, que es el sangrazo, también lo evitan. Este es el grupo de 75 años. Más o menos de manera reciente, en 2014, en el JACS, se había publicado este estudio, también mayores de 75 años, en lo que querían evaluar también la eficacia y seguridad de los mayores de 75 años. Hicieron meta-análisis de ensayos clínicos controlados con este método, investigaron todo esto desde enero del 2001 a marzo del 2013 y incluyeron a todos los pacientes mayores de 75 años de los estudios. Y lo que encontraron fue esto. Lo que encontraron, en resumen, es que a los pacientes les va igual con warfarina que con los nuevos anticoagulantes. Un poquito diferente al estudio anterior, que ahí encontramos dos medicamentos que pudieran ser mejor a la warfarina. Estas diferencias son dadas por la diferencia en el método de cómo analizaron los resultados. Y esto ocurre porque los estudios no son iguales. Son pacientes
que pudiéramos decir discretamente diferentes, pero son diferentes. La conclusión importante es que son iguales, inclusive como grupo pudiéramos decir, o podemos decir que son mejores, llega hasta punto 87. Entonces este estudio también encontró que como grupo son mejores los nuevos anticoagulantes. Aquí una de las cosas que llama la atención es que hace rato dijimos que la Apixaban prevenía CDBC mejor que warfarina y prevenía sangrado mejor que warfarina, y aquí nos ponen que no. Vean, punto 22 a 1.10. Curiosamente, y no sé por qué realmente, metieron en el estudio a errores. El estudio de errores, les recuerdo, no fue contra warfarina, fue contra aspirina. Entonces, quién sabe por qué lo incluyeron en este tipo de estudio cuando todo lo demás está contra warfarina. Y esto es para, el anterior fue para prevención de BC y esto es para prevención de hemorragia. En el anterior habíamos visto que sí son mejores los nuevos anticoagulantes para prevenir BC, y aquí que como grupo son por lo menos iguales que la warfarina para hemorragia mayor. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen falla renal? Entonces, un poquito como conclusión podemos decir que los nuevos anticoagulantes son al menos tan seguros y tan eficientes como la warfarina. Y entonces podemos elegir o warfarina o nuevo anticoagulante dependiendo de las características del paciente. Una de las cosas que tenemos que ver por eso es la función renal. Esto ya se las había pasado antes, nada más quiero destacar nuevamente que en las características de los estudios, la eliminación del fármaco, es 80% renal en dabigatran, 35% renal, 25% renal, 50% renal. Entonces es importante la función renal para la eliminación de estos fármacos. Y en todos los estudios excluyeron a los pacientes que tenían falla renal importante. Aquí también, como estamos hablando entre geriatras, podemos decir esto. Los pacientes que tienen falla renal por CADIGO 1, 2 y 3 son pacientes sanos. Hasta CADIGO 3 no hay ninguna diferencia en morbilidad y en mortalidad. Los que tienen CADIGO 3 contra los que tienen CADIGO 1. Da igual. Ya quiere decir que los pacientes que tienen CADIGO 3 son sanos. Para fines prácticos no les va a pasar nada más. Y aquí lo que hicieron fue excluir a los pacientes que sí tenían problemas. Pero arriba de 30 están todavía con una función renal aceptable. Abajo de 30 no, y estos son los que excluimos. Y a pesar de eso, la principal razón para disminuir la dosificación de los nuevos anticoagulantes es la función renal. Vean, estas son sacadas de los brochures que nos dan los laboratorios. Y nos dicen, por ejemplo, que para la dabigatran, si tiene aclaramiento de creatinina arriba de 30, ya tenemos que disminuir, le damos la dosis habitual de 150 miligramos. Pero si tiene entre 15 y 30, le damos 75 miligramos. Y si tiene bajo de 15, no recomendado. Lo mismo para nuevo parecido. Arriba de 50 a 20, entre 15 y 50 a 15, que abajo de 15 no recomendado. Con la Apixaban por una cosa diferente. Estos dos estudios llaman la atención. A pesar de que en los estudios excluyeron a pacientes que tenían. Y la FDA aprobó estas dosis. Estudios, no hay ensayos clínicos con características. ¿Por qué se aprobó? Porque se hicieron estudios de farmacocinética y se vio que las concentraciones en pacientes que tenían esa falla renal comparados contra pacientes sanos eran equivalentes. Pero eso no quiere decir que haya un estudio que apoye esas dosificaciones. Creemos que funcionan, pero así es como nos lo comercializan. En el estudio de Apixaban sí hay una dosis que se llama no dosis, pero sí hace una dosis ajustada. Ahí se consideraron, previo a hacer el estudio, que si los pacientes tenían 2 de 3 características, iban a reducir las dosis de la Apixaban de 5 miligramos 2 veces al día a 2.5 miligramos 2 veces al día. Y esas características eran tener 2 de estas, tener más de 80 años, tener menos de 60 kilos de peso o tener más de 1.5 de creatinina. Si tenían 2 de estas 3, le daban 2.5 miligramos. Entonces, a los pacientes que van a Apixaban, si tienen 2 de estas características, se queda la dosis reducida, la dosis ajustada.
Y luego, en apixaban también tenemos que se puede dar en hemodiálisis. Y en hemodiálisis, si está en hemodiálisis, le damos la dosis habitual, a menos de que tenga una de las dos características que habíamos dicho antes. O sea, si tiene más de 80 años y está en hemodiálisis, damos dosis reducida. Si está en hemodiálisis y tiene menos de 60 kilos, damos dosis reducida. ¿Basado en qué? En 16 pacientes. 8 en hemodiálisis y 8 sanos. Entonces tómenlo con mucha reserva. 16 pacientes y nada más no vieron desenlace, nada más vieron cómo está el fármaco de la sangre. En el Roxaban también se reduce la dosis dependiendo de la función renal y no aconsejan dar el Roxaban a menos de 30. Hablamos mucho, hablo mucho del Roxaban. Es un nuevo medicamento, fue desarrollado en Japón. Los japoneses tienen la idea de que son diferentes al resto del mundo. Y si uno va a Japón, les da la razón, sí son diferentes. Entonces hacen sus propios estudios, sus propios medicamentos. El Roxaban no hay en México. De momento no lo hay, porque sería una opción más que pudiéramos tener, pero ahora no hay. Pero de cualquier manera, como en un futuro posiblemente sí llegue, pues puedo incluirlo en esta plática. Yo se lo digo porque el Roxaban tiene una característica también que lo hace diferente a los demás. Vean en esta gráfica de pacientes con función renal, en los que tenían función renal disminuida. Esta es la gráfica, me estoy confundiendo el botón. Esta es la gráfica para warfarina, esta de aquí. Y la línea discontinua es para el Roxaban. Y esta es la función renal en aclaramiento de creatinina. Aquí tenemos el 50, y aquí está 140, aquí está 95. Vean cómo esto es la probabilidad de prevenir un EBC. Aquí, la probabilidad de tener un EBC. Vean cómo el Roxaban con función renal disminuida hasta 50 es mejor que la warfarina. Pero ese efecto se pierde si el paciente tiene una función renal normal. Es más, si el paciente tiene una función renal de más de 95 mililitros por minuto, les va peor con el Roxaban que si le dan warfarina. En realidad, en la aprobación que tienen por la FDA, contraindican el Roxaban en pacientes que tienen aclaramiento de creatinina arriba de 95. Entonces, aquí nos vamos al otro lado. Si el paciente realmente está azúcar bien, mejor no le den el Roxaban. Si quieren, le dan warfarina, pero el Roxaban no. Y este es otro estudio en el que comparan la función renal y el efecto que tiene sobre si el medicamento es eficaz o no. Y está medido con dos fórmulas, con la fórmula de Cochrane y con el SKDX. Con la fórmula de Cochrane, vean, lo dividen en función renal de 80 mililitros, entre 50 y 80, menos de 50, y esto es para EBC isquémico. Y vean cómo el apixaban contra la warfarina se conserva el efecto de la apixaban para las diferentes funciones renales. Ven aquí la P para la interacción, nos quiere decir, no es significativo, esto quiere decir que no hay una actividad del medicamento. Entonces la apixaban es igual de eficiente en pacientes con falla renal que con los que tienen. Para el EBC hemorrágico, aquí sí hay una diferencia. En el EBC hemorrágico, a medida el apixaban es mejor que la warfarina para que no tengan sangrado. La eficacia se mantiene y la seguridad es mejor mientras más falla renal hay. Por eso es que les decía, desde el inicio les dije, bueno, por eso nos dicen que utilizan, pero no hay ningún estudio de warfarina en falla renal comparado con otros, comparado contra placebo, por ejemplo, y menos comparado contra estos medicamentos. Esto se hizo recientemente. Entonces parece ser que en falla renal es mejor dar los nuevos anticoagulantes que lo tradicional que era la warfarina. Curiosamente, eso es con la fórmula de Cochrane, pero vean que con la fórmula de CKDI eso no ocurre. Sigue siendo igual de eficiente para prevenir EBC, pero ya no tenemos ese efecto de que la apixaban sea mejor en cuanto a seguridad. Es igual. ¿Por qué es esto? No tengo la explicación yo. Tal vez podríamos preguntarle más a alguien que maneje mejor la estadística, pero hay una diferencia. Con Cochrane la diferencia, con CKDX no. Este es más reciente aún. Este es un estudio que
que salió publicado en el Circulation hace un par de semanas, en julio de 2016, en el que comparan pacientes que reciben los medicamentos con falla renal, tanto warfarina como detenida, como ya vimos, menos de 50. Y vieron, por ejemplo, que apixaban contra warfarina, para recordar que son pacientes con falla renal. Este es apixaban, que es mejor que warfarina para el EBC en este estudio. Y esto sangrado, esto es prevención de EBC, esta columna de aquí. Esta columna de aquí es prevención de sangrado. Vean cómo con la warfarina sangra mucho más de lo que sangra con la apixaban. Con dabigatran también se conserva la eficacia del dabigatran, es más eficaz que la warfarina en pacientes con falla renal, pero la posibilidad de sangrado es la misma. Lo mismo ocurre con la dabigatran a 110 miligramos, lo mismo ocurre más o menos con el edoxaban y con el rivaroxaban. El edoxaban sí tiene un poquito menos de sangrado también que la warfarina. Entonces, el sangrado con warfarina aumenta en la medida que disminuye la falla renal. Este último estudio también lo puse, o bueno, lo pusieron en la revisión. Es el estudio de errores también, nuevamente este estudio es con aspirina, es lo que les decía hace un momento. Esto es prevención de EBC. Vean cómo la aspirina no previene EBC. Esto es con respecto a la función renal. Nuestros pacientes frecuentemente tienen un montón de medicamentos. Y entonces nosotros les vamos a dar otras, que puede ser rivaroxaban, o puede ser warfarina, o puede ser lo que ustedes quieran, pero es un medicamento más. Y no vamos a saber realmente qué estamos haciendo con el paciente. Hay una cantidad de interacciones medicamentosas, sobre todo con warfarina. Mientras más medicamentos hay, más posibilidad hay de que tengamos problemas o que no nos coagulemos bien o que se coagulen mucho. Entonces, este estudio lo que midieron es cómo les va con muchos medicamentos. Y lo que encontraron fue algo pues, que uno esperaría. Con 0 a 5 medicamentos, la prevención la tomamos como la referencia y la mortalidad como referencia, y ocurre lo que nosotros esperaríamos. Mientras más fármacos tiene un paciente, más posibilidad de que tenga un desenlace adverso. Esto ocurre tanto con los nuevos anticoagulantes como con la warfarina. Hay mayor probabilidad de que nuestro medicamento no sea igual de eficiente. Y en efectos adversos, aquí por lo menos nos da un poquito de seguridad, más o menos ocurre lo mismo. Mientras más medicamentos, vean como las tres son significativas, mientras más medicamentos se tienen, a excepción de la hemorragia peritoneal, la polifarmacia no predice si los pacientes con nuevos anticoagulantes van a tener o no. Cuando vemos el efecto neto, se va un poco más hacia el lado de los nuevos anticoagulantes. O sea, si el paciente tiene polifarmacia, el efecto neto para prevenir EBC, para prevenir embolismo sistémico, que no tengan hemorragias, que no tengan problemas, que se mueran menos, todo esto en conjunto, parece que es mejor dar el nuevo anticoagulante para estos desenlaces ya en grupo que dar warfarina. ¿A qué tanto dejamos de tomar el medicamento? Porque esto también influye. El medicamento solamente sirve si el paciente toma el medicamento. Si no lo toma, no. Y esto parece verdad de perogrullo, pero lo vemos todos los días en la consulta. Señora, ¿se está tomando usted? ¿Cómo sigue del ánimo? Ah, muy mal, doctor. ¿Se está tomando la sertralina? No. Nos ha pasado 100 veces. Entonces, si no toma el medicamento, no podemos tener ningún efecto, ni bueno ni malo. Entonces, ¿qué tanto lo dejan de tomar? Estos son los estudios, que los tienen muy bien vigilados. ¿Qué tanto dejan de tomar la medicina? Con la apixaban la dejan de tomar menos que la warfarina. El dabigatran por alguna razón lo suspenden más, y también el rivaroxaban lo suspenden más que la warfarina. Puede haber muchísimas explicaciones para esto. A lo mejor los que hicieron el estudio de apixaban los investigadores estaban más encima de los pacientes y les daban la medicina en la boca y ustedes, en fin, eran más estrictos. No lo sé. O a lo mejor el medicamento de la dabigatran les causaba comezón y entonces lo dejaban. Eso no nos lo dice el estudio, nada más nos dice que
uno de los medicamentos se consumía menos que los otros. Pero esos son los estudios que ocurren en la vida real. Esto de la vida real, a muchos investigadores no les gusta decir, la vida real. Pues es que los estudios también son vida real, bueno, sí son vida real también, pero no la cotidiana que tenemos todos en la consulta. El ensayo clínico es eso, es una intervención controlada, con un método estándar de evaluación de eficacia y seguridad, con criterios de inclusión y de exclusión rigurosos, son aleatorizados, tienen un poder estadístico para medir diferentes desenlaces y solamente para probar hipótesis. Los que llamamos estudios de vida real no son intervención, son observacionales, más bien describen un patrón de práctica, pueden medir un montón de desenlaces, que se nos ocurran, no tienen criterios de inclusión y exclusión tan rigurosos, nos permiten evaluar tendencias y sobre todo sirven para generar hipótesis más que para probar hipótesis. Entonces, en la vida real, a un grupo de pacientes que le dieron médicos como cualquiera de nosotros, le dimos el medicamento, se tomó un registro de a quién empezaron a dar de tomar o no. Eso es lo que se midió. Esto es las que están aquí de este lado son curvas de falla, o sea, quiere decir que no están tomando el medicamento, crudas. Por alguna razón, esta que está aquí arriba en verdecito, que es la curva de apixaban, en la tasa cruda de apixaban luego suspenden más. Estas tasas cuando hacen estos estudios de la vida real, por alguna razón los médicos les damos apixaban a los pacientes que tienen pacientes más viejitos y con más talla renal. Porque alguna... Pero la percepción del clínico a lo mejor es que está más mal la apixaban. Esas son tasas crudas y nos dicen que los que en tasas crudas de la apixaban los suspenden. Las tasas ajustadas, y las que el EBC en todos los grupos, warfarina, civaroxaban, apixaban. Sangrado en la vida real es más con warfarina que con dabigatran y con apixaban, igual que la mayoría de las causas de la muerte por cualquier causa. En la vida real se reproduce más o menos lo mismo que se ve en los estudios aleatorizados. Esto nos da cierta seguridad. Hablamos del número necesario a tratar. El número necesario a tratar en la vida real, en los estudios, es un número, en la vida real es otro. En la vida real, para prevención de EBC y embolismo sistémico, vean el número muy diferente al que te presentamos antes, son más altos, se requieren más pacientes. Entonces, la dabigatran, el warfarin y el apixaban tienen números necesarios a tratar son más altos, y el sangrado también es un poquito más alto, con una diferencia también que se reproduce en la vida real, que con rivaroxaban el número necesario a tratar no es para beneficio, sino es para producir sangrado. El número necesario a tratar para producir daño es de 1479. En la vida real se produce un poco lo mismo que en los estudios aleatorizados. Pero la diferencia entre los estudios y la vida real la damos fundamentalmente nosotros, como ponemos ahí. Los estudios se hacen en un montón de países. Y aquí, cuando se ve nada más la población en Europa, los de arriba son europeos, se ve que el número necesario a tratar para prevenir un EBC es mucho mayor. Es decir, dos cosas. O son más malos dando NOACs, farina, cualquiera de las dos cosas puede ser, u otra. En cambio, en Latinoamérica, los números necesarios a tratar son menores y también los números necesarios para dañar. Entonces, el resultado total de este estudio, que nos dice que es igual, es dado fundamentalmente, sea por la razón que sea. Nuevamente, cuando un europeo ve esto, dice, es que nosotros somos mejores midiendo la warfarina. Y no falta el latinoamericano que levanta la mano y dice, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros somos mejores dando más. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Eso, por eso un estudio de vida real genera hipótesis, pero no lo prueba. A la tasa de descontinuación, ¿qué tanto dejan los medicamentos en la vida real? Vean, la mayoría de las veces lo dejan en los primeros 30 días. Y luego en los primeros 90 días es cuando tenemos que tener más cuidado de que el paciente no deje el medicamento. Y también en la vida real
Vean, aquí lo que llama más la atención, independientemente de cuál sea el medicamento que menos dejan de tomar, es que la warfarina, después de cierto tiempo, el 60% de nuestros pacientes ya no la toman. Y quiere decir que esos pacientes no tienen ningún medicamento, solamente el 60% de nuestros pacientes que le damos warfarina, que sea, a diferencia de los NOACs, que sí lo dejan de tomar, pero menos. Aquí nuevamente lo importante no es cuál es el que más tolera, sino que la warfarina desafortunadamente no la siguen tomando. Otra de las cosas que nos inquietan son los nuevos de anticoagulantes, son muy caros. La warfarina es muy barata, pero los nuevos anticoagulantes son caros. El problema con la warfarina es que no nada más es el precio de la warfarina, es el precio de la warfarina más el precio de los estudios, más el precio de que vaya al médico, más muchas otras cosas agregadas. Entonces, cuando se hacen estudios otra vez en poblaciones no aleatorizadas, en este estudio lo que se hizo fue medir cuánto gastaban los pacientes realmente. Desde el punto de vista de un pagador en Estados Unidos, este es un estudio de Estados Unidos y es el único que encontré sobre costo. ¿Qué tanto me cuesta un año de tratamiento con warfarina comparado con un año de tratamiento con cualquier otro anticoagulante? Tomando en cuenta todo. Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que lo que yo normalmente en consulta es que si los tomo con warfarina, le digo, sé que se toma el INR y cuando lo tenga me habla por teléfono y me dice cuánto tiene. Y así vamos, ¿no? Me habla por teléfono, me habla por teléfono y de repente se programa alguna cita. Todas esas consultas telefónicas o mensajes de WhatsApp, doctor tiene 2 de INR, ¿qué le hacemos? Todas esas no las cobramos. Deberíamos, pero no las cobramos. En Estados Unidos la mayoría se lo cobra, entonces consideren eso también para los costos. Nosotros estamos subvencionando un poquito al paciente cuando tratamos los INRs telefónicamente. Pero vean el resultado. En Estados Unidos, por un año de tratamiento, si le diéramos la Vigatran comparado con la warfarina, en un año se ahorran $204. Si le damos Rivaroxaban, se ahorran $140. Si le damos a Apixaban, se ahorran $495. Y si le diéramos Rivaroxaban, se ahorraría $340. Entonces, si el paciente vive en Estados Unidos y si le damos estos anticoagulantes, van a tener un costo menor que si le damos warfarina. ¿Qué cosa ocurre en México? Es muy difícil de saber. Uno de los problemas también para darle nuevos anticoagulantes es la proporción de los pacientes que le damos una dosis baja, porque tenemos miedo. Recuerden, las dosificaciones de los estudios son las que funcionan, pero en la vida real lo que ocurre es que hacemos esto. El 16% de los pacientes toman 75 miligramos de Dabigatran 2 veces al día. Y solo un tercio de estos tienen falla renal, o sea, siguen los medicamentos. Por alguna razón tratamos los medicamentos sin tener ninguna motivación. En el Apixaban, por ejemplo, solamente la recibieron un 5% de pacientes, cumplían los criterios esos 2 de 3. En la vida real, el 25% reciben la dosis reducida, por la razón que sea, pero no siguiendo los lineamientos. Entonces, hay que recordar que los nuevos anticoagulantes a dosis bajas son mucho menos eficientes que lo que normalmente estaremos acostumbrados. Entonces hay que insistir en esta dosificación. Y esto no nada más es en México. Vean, en Estados Unidos, recuerden, el 5% es la dosis es el porcentaje de Apixaban, que tuvieron dosis reducida. Pero vean aquí, Estados Unidos 24%, 31% en Australia, en el Reino Unido 42%, y con Rivaroxaban no se dan, entonces a lo mejor no lo estamos tratando bien. Ya para terminar, nada más algunas conclusiones, que es el mensaje que quiero que se lleven, es la warfarina es muy eficiente para la prevención de AVC, es una buena alternativa. Algunos podrían decir que son mejores. Los NOAC son posiblemente más seguros, algunos de ellos. La eficacia y la seguridad se conservan en pacientes de edad, con polifarmacia y con falla renal, con los temores que ya vimos durante la presentación. Y evidentemente hace falta estudios de grupos en particular, porque cuando hablé de falla renal y todo eso son análisis de subgrupos, que aunque sean preespecificados, no dejan de ser subgrupos. Entonces, nuevamente, la warfarina es muy buena, los NOACs por lo menos son igual de buenos y posiblemente sean más seguros.
Es la última, si tienen preguntas, con mucho gusto. Cambiar de warfarina a una nueva anticoagulante no es tiempo. Hay que tomar el INR cada 3 o 4 días y cuando el INR está abajo de 2, hacemos el cambio. Así es como se cambia de warfarina a nuevo anticoagulante. Al revés, si queremos cambiar de nuevo anticoagulante a warfarina, vemos cuándo es la siguiente dosis. Por ejemplo, digamos que estamos dando rivaroxaban y el rivaroxaban lo tenemos que dar. Vale la pena, ahorita que bueno que dije el rivaroxaban depende de su absorción también de la alimentación. Si damos dosis de 15 a 20 miligramos, tiene que ser en la comida más importante del día. Los demás no importa cuándo los den. Pero el rivaroxaban depende, le tienen que dar durante la comida. Entonces digamos que el paciente come a las 3 de la tarde y está tomando rivaroxaban. Entonces, cuando tocaría la siguiente dosis del rivaroxaban, empiezan a dar la warfarina. Y le dan el seguimiento que debe ser. Cada 3 o 4 días toman INR, cuando está entre 2 y 3, pueden suspenderlo.